duda es necesario hacer un resumen de esta semana, una semana con muchísima información, sumamente volátil y con mucho shock externo. Para hablar de esto, Ramiro Tosi, economista, que está con nosotros. Rami, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Santi, ¿cómo estás? Bueno, como decís vos, esta fue una semana en lo local. Por un lado, te diría cargado de indicadores macroeconómicos bastante positivos para el gobierno, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que fue el dato del PBI del tercer trimestre, datos Ujú. de indicadores del mercado de trabajo y de la parte fiscal, con, como decías vos, el foco principal con lo que pasó tanto acá localmente con la brecha cambiaria como internacionalmente con la situación de Brasil y la decisión de la Reserva Federal de hacer un nuevo recorte de tasa de interés. Ahí, Rami, otra de las situaciones que estamos viendo es una volatilidad muy grande en lo que es el dólar. Puede ser estacional, la realidad es que cada persona o cliente que tiene un aguinaldo que le sobre va directamente a al dólar. Una doble caída muy fuerte del mercado en esta cierre de la semana. ¿Desalienta un poco a continuar con esta raíz alcista? Bueno, te diría, Santi, que ahí lo que hubo fue un baño de realismo para el mercado respecto a lo que era la expectativa de lo que iba a hacer la Fed, que no había dudas de que iba a bajar la tasa por tercera vez en el año, que fue lo que hizo, bajó 25 puntos básicos, pero si querés, la sorpresa fue no la decisión, sino lo que presentó tanto Powell en la conferencia de prensa como el directorio del board, que es lo que se llama la nube de puntos, o sea, las proyecciones económicas de los que toman la decisión en la Fed, y ahí lo que muestran es que respecto a lo que pensaban en septiembre del año pasado, ahora la Fed está esperando para el año que viene solamente 2 recortes de tasa en lugar de 4, con lo cual vamos a tener una tasa de interés de Estados Unidos más alta durante mucho más tiempo. Y eso Claro. obviamente para las acciones que dependen, digamos, en buena parte lo que pasa con el nivel de la tasa de interés no fue una buena noticia. Como dijiste vos, apenas fue la conferencia de la FED, tuviste bajas muy fuertes que en parte están siendo compensadas hoy con una recuperación en los principales índices bursátiles, pero ahora a la volatilidad, si querés, de la economía se le suma la política, ¿no? Porque ahora se metió en el medio de, faltando un poquito menos de un mes para la asunción de Donald Trump, Estados Unidos vuelve a tener este problema de no tener, digamos, una ampliación presupuestaria y correr el riesgo de un cierre temporal del gobierno, cosa que podría suceder hoy si no se ponen de acuerdo en la Cámara de Representantes los republicanos con los demócratas. ¿Cuál es el real impacto, Rami, vos que estuviste en la gestión? Creo que no tuviste que sufrir ninguna devaluación del Brasil, pero ¿cuál es el impacto real en la economía? Esto que para muchos es un turismo barato, ¿qué le afecta realmente a la economía argentina? Bueno, ahí muy bien, como vos decís, Santi, desde el punto de vista real tenés dos impactos. Por el lado, si querés más productivo, lo que los economistas llamamos balanza comercial, recordemos que Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, si lo consideramos en forma individual, se lleva casi el 30% de nuestro comercio exterior, que justamente fueron las cifras que salieron esta semana, con lo cual hay un real que en esta semana alcanzó el nivel más alto de su historia, llegó a tocar un pico de 6,29 reales por dólar. El Banco Central de Brasil intervino contundentemente y hizo ventas de divisas por casi 12 mil millones de dólares en 2 días, para que veamos la dimensión de lo que fue la intervención. Eso obviamente te va a ir impactando a lo largo de los próximos meses en la competitividad de las exportaciones argentinas y el abaratamiento de las importaciones de Brasil, a lo que se suma estacionalmente en los próximos 2 o 3 meses, como decías vos, el gasto por turismo, ¿no? Porque ahora viene la Ujú. temporada alta y obviamente para muchas personas que tenían pensado viajar en el exterior, un real que a lo largo del año se depreció casi un 25%, hace que considerar esta plaza a la hora de vacacionar tenga un abaratamiento muy significativo. ¿Cómo es el informe Banco Central versus reservas? Porque constantemente nos dicen, el Banco Central hoy pudo comprar y pudo comprar. ¿Cuántos días se necesitan para recuperar esas reservas y si esa condición se va a poder dar, Rami?
Bueno, ahí diste un poco en la tecla, Santi, pues justo esta semana uno ve que hace ya por lo menos, te diría, desde septiembre, el Banco Central viene con una racha compradora en el mercado oficial de cambio. Por un lado, de la mano de un buen ritmo de liquidación de los exportadores, que anda por los 120 millones por día, Ujú. más lo que se sumó las liquidaciones de las colocaciones de deuda que hicieron las empresas, justamente producto de esa liquidez en dólares que apareció en el sistema, producto del blanqueo, más te diría también algo de efecto estacional por parte de las entidades financieras, pero ¿por qué con este raíz comprador las reservas, digamos, del Banco Central no crecen? Bueno, porque digamos, por la otra ventanilla también el Banco Central hizo intervenciones en el mercado financiero y sobre todo esta semana, donde, como decíamos al principio, tuviste una suba en 2 o 3 días del 5 puntos en la brecha cambiaria. Bueno, si vos mirás el volumen operado tanto el miércoles como el jueves, más que se duplicó, con lo cual ahí uno infiere que si se venía operando 270, 280 millones en el mercado MEPS-SL y el volumen saltó por arriba de los 550 millones, es porque efectivamente el Banco Central salió de alguna manera a aplacar esa suba que tuvieron los dólares financieros, y entonces esas son reservas que, por un lado, las compra en el mercado de cambios a los exportadores, pero después las devuelve, ¿no?, al mercado de los dólares paralelos para justamente tratar de contener la suba de la brecha cambiaria. Claro, ahora ese blend va a terminar y por otro lado, Rami, te pregunto, porque siempre terminamos topando con la misma piedra, que es hoy las importaciones están fomentadas por el gobierno para importar y eso va a ser una demanda mayor de dólares donde no te van a llegar dólares por turismo, no vas a poder arreglar, y esto es algo que quiero hablar con vos también, condiciones del fondo, ¿no? Para no después tener que emitir un comunicado diciendo posiblemente nos equivocamos, pero digo, ¿qué va a pasar con esa situación, con la situación del blend y con los importadores dedicados a realmente importar y bajar los precios a través de la competencia de importadores? Bueno, ahí justamente, Santi, si mirás lo que es la balanza comercial, que salieron los datos esta semana, nos falta obviamente un mes para terminar Ujú. 2024, pero ya podemos concluir que 2024 va a ser el mes de mayor superávit comercial de la Argentina. Si vos tomás la serie de 1090, ya acumulamos a noviembre 17.200 millones de dólares de superávit en la balanza comercial. Para que tengas una idea, el número similar que tuviste, un superávit similar, fue en el año 2002, que fue un año bastante, digamos, particular para la economía argentina, que fue de 16.800 millones, y en el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera internacional. Ahora, si proyectamos el 2025, estos 18.000, ponele que terminaremos de positivo en 2024, se te va a reducir por lo menos en 6.000 o 7.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, justamente por dos cosas. Primero, porque la economía se espera va a crecer alrededor del 5%, y los economistas siempre estimamos lo que se llama la elasticidad de las importaciones, quiere decir Ujú. cuánto crecen las importaciones cuando crece la economía. Esa elasticidad es bastante alta en Argentina, se calcula alrededor de 3, con lo cual si creces 5%, las importaciones te van a crecer no menos de 15%, eso quiere decir que ya de movida te van a aumentar solo por actividad 5.000 o 6.000 millones, a lo que se le puede sumar, como decías vos, en algunos sectores, importación adicional porque se recupera el consumo, y es una manera también de contener los precios domésticos que ha utilizado el gobierno, con lo cual ahí, digamos, eso va a significar que vas a perder dólares por ese lado, los vas a ganar, si querés, por el lado de un sector energético que te va a ayudar muchísimo. Vos pensás que solamente en 2024 tuviste un superávit en la balanza energética de casi 5.000 millones de dólares. Eso también es la primera vez que sucede desde el año 2014, o sea, hace 10 años que no tenés exportaciones de energía mayores a las importaciones. Y el dólar blend, te diría, esa es la gran decisión que tiene que tomar el gobierno, ¿no? Porque de alguna manera lo que te está ayudando hoy el dólar blend es justamente a compensar lo que es la demanda de turismo, que son unos 700 millones de dólares por mes. Entonces, si vos sacás el blend, vas a sacar oferta al mercado CCL-MEP, bueno, y ahí entonces evidentemente podés tener un efecto sobre el valor de la brecha cambiaria en un contexto donde todavía el gobierno no piensa unificar el mercado de cambios, por lo menos en el próximo cuatrimestre.
Claro, y ahí, Rami, no puedo no ir al campo. Si bien todos creemos que va a dejar de ser el gran generador de dólares de la Argentina, todavía lo sigue siendo, con tres variables en contra: retenciones fuertes al agro y a las exportaciones, precios de commodity muy por debajo y una brecha que se amplió, que sin el blend vuelve a dejarlo muy en situación muy precaria al campo. ¿Cómo ves de cara a la nueva cosecha, al 2025? Bueno, justamente, mira, hoy estaban mirando distintos informes y ahí lo que te muestra es que justamente a raíz de esta fortaleza que tuvo el dólar, eso generalmente te juega negativamente porque, digamos, eso repercute desfavorablemente al precio de los commodities. Hoy tenés una soja oscilando alrededor de los $300 y eso lo que hace es que la ecuación de rentabilidad del sector agropecuario esté muy estresada. Se calcula que alrededor del 70% de la gente que hace soja sin ser propietaria de los campos, lo que se llama el arrendamiento, tiene la ecuación muy en el límite con una ligera pérdida. Los únicos que están pudiendo tener una diferencia positiva son los dueños de los campos, por lo cual por el lado de la soja probablemente lo que veas es que muchos productores cambien de cultivo, así que probablemente ahí puede ser que veas menos siembra en soja y más para el trigo y el maíz, que si bien bajaron de precio no tienen, digamos, esa ecuación tan estresada, pero como decías vos, o sea, no va a ser la soja, digamos, la gran estrella del 2025, porque ya la producción que perdiste en la sequía del 2023 ya la recuperaste este año, y si los precios no te ayudan, vas a tener un volumen de producción más o menos similar, de 140 millones de toneladas, pero en términos de ingreso de divisas para el país, probablemente estés igual que este año, o te diría un poquito por debajo, por lo cual pierdas de 3.000 y 4.000 millones de dólares de exportaciones del sector agroexportador. Rami, Fondo Monetario, entendiendo que hicieron un gran mea culpa respecto a la entrega de dólares sin control de cambio, que debería haber existido algún tipo de control de cambio para que no llegaran los dólares y se fueran. Algunos creemos que esa es una disculpa a sabiendas de lo que se hacía. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a ser condición sine qua non, te parece, la salida del cepo previa a los desembolsos? Bueno, esa, Santi, es otra de las noticias de la semana porque es la primera vez que, más allá de las declaraciones que venían haciendo tanto el ministro de Economía, incluso el mismo presidente, del lado del propio fondo, la vocera, la que fue de hecho la jefa de misión, digamos, cuando nos tocó a nosotros renegociar el acuerdo, que es Juli Kozak, ahora es la vocera del FMI, y confirmó que formalmente las autoridades argentinas presentaron una solicitud por un nuevo programa. Eso lo que significa es que ahora en diciembre va a vencer el acuerdo de facilidades extendidas que se alcanzó en 2022, y entonces los dos desembolsos que estaban, digamos, y las revisiones que estaban pendientes no se van a hacer, y eso va a quedar todo en el marco del nuevo acuerdo. Bueno, justamente ahí te diría que va a haber un campo de disputa bastante intenso, sobre todo lo que tiene que ver con las metas de reservas internacionales, la política cambiaria, la política o no de intervención del Banco Central en los mercados alternativos, el dólar blend, ¿no? Normalmente eso va a ser, digamos, el punto de disputa desde el lado fiscal, que suele ser por ahí la parte más dura para negociar con las autoridades. Dado el compromiso de este gobierno con mantener el superávit fiscal, se supone que no va a ser un punto de fricción, claro, pero sí la velocidad de desarme del cepo y qué tipo de restricciones y qué tipo, digamos, de uso le vas a dar a los dólares que eventualmente te desembolse al inicio del FMI. Eso, digamos, deben ser los principales puntos de discusión en estos momentos entre las autoridades del fondo y las autoridades argentinas. Sin duda, Rami, sumamente interesante tenerte los viernes para cerrar la semana, para poder repasar todos estos componentes que hacen a la economía que no se ve tanto, pero que también es parte de la economía de los argentinos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santi. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Ramiro Tosi, economista, con el informe de lo que pasó esta semana en la economía, que te lo venimos contando, por supuesto, en la pantalla de Canal.